aquí Uchiha Ambu con el capítulo final de Naruto el activo que lo disfruten. El perfil del creador en la descripción. Sin más que decir dentro Cap. No es un adiós. Abrió los ojos lentamente, observando sobre él un techo oscurecido por la falta de luz. Aturdido, apretó los ojos una vez y parpadeó varias veces más, rodando por la cama y sentándose en el borde, observando los aparatos conectados a él. Soltó un gruñido cuando los recuerdos golpearon su mente a los pocos segundos. Había quedado bajo el agua cuando el Helicarrier se desplazó hacia el fondo, destrozado por los disparos de los hermanos y envuelto en llamas y hierro candente. Un trozo había atravesado su costado y quedó empalado sin poder moverse libremente, siendo hundido en el agua lentamente y casi sin poder respirar, viéndose obligado a levantar la cabeza y echándola hacia atrás para poder respirar. Pero no duró demasiado. A los minutos, el agua llegó a su nariz y no pudo encontrar aire que ingerir, por lo que a los pocos minutos comenzó a ahogarse y, después, quedó completamente inconsciente con la mente completamente oscurecida. Desplazó los cables conectados a su cuerpo y se puso de pie, notando cómo el colchón de su cama volvía a la posición normal. Escrutó la habitación sin encontrar nada raro, salvo unos pantalones negros y una camiseta. En el suelo había un par de botas militares, seguramente las que había usado, y no parecían demasiado destrozadas. Estaban algo descuidadas y podía ver que había ligeras marcas en las mismas, como si tuvieran arrugas. ¿Sería por el agua? Removió su cabello con la mano y tomó los pantalones, comenzando a ponérselos, pasando a la camiseta cuando se deshizo de la bata de hospital, dejándola en aquel frío suelo blanco sin demasiado cuidado. Tomó las botas y la puso en sus pies, cerrando las correas de estas y se levantó de la silla, haciendo una leve mueca cuando el costado le tiró levemente. Aún llevaba las vendas puestas cubriendo la herida que el hierro le había formado al atravesarlo. ¿Cómo había logrado salir del Helicarrier derribado? Sus pensamientos se movieron hacia el Capitán Rogers y el propio Barnes, siendo los únicos que podrían haberlo sacado de los restos del Helicarrier y dejado en aquel hospital, lugar que para nada le agradaba. Odiaba los hospitales, más si había policías en la puerta como perros guardianes. Hizo una breve mueca y miró por la ventana. Solo podía salir por la puerta estando como estaba físicamente y quería decir que tendría que deshacerse de ambos militares. Oh, sí, el ejército de Estados Unidos parecía haber tomado las riendas desde la caída de Shield y con la presente presencia de la propia Hydra. Y él había terminado como un preso para ellos, probablemente peligroso. Hizo un leve gruñido semejante al de un perro iracundo y caminó hacia la misma puerta, tomando el pomo de la misma dándola un giro y tirando hacia sí, atrayendo la atención de sus dos perros. Lamentaba esto, pero no iba a terminar en las manos del ejército solamente porque Fury estuviera muerto. Tomó la mano del soldado de la izquierda y pateó la rodilla izquierda del de la derecha, obligándolo a caer sobre su rodilla y le permitió moverse, golpeando con la palma de su mano cibernética el cuello del de la izquierda, cortándole toda entrada de aire y se movió, lanzando un puñetazo contra el de la derecha. Ambos cayeron al suelo inconscientes por sus movimientos. Meneó la mano como si tuviera polvo o suciedad y comenzó a caminar hacia donde señalaban la salida, siguiendo cada uno de aquellos carteles, siempre cuidadoso de los posibles soldados colocados en aquel hospital por si escapaba. Pero el personal médico no era para mantenerlo alejado de la línea. Podrían dar la alarma si sabían quién era y realmente no podía dejar que eso ocurriera. No con él dentro del hospital, a menos que tuviera carta blanca para ejecutar a todos allí. Se plantó en el ascensor, pulsando el botón de la planta baja y vio como las puertas se cerraban delante de él, frente a sus ojos blancos. Sentía como algunos mechones de su cabello acariciaban su frente brevemente, lo que le traía recuerdos de las caricias de Natasha, algo que realmente necesitaba de nuevo, pero que no podía obtener por el momento. No cuando Hydra seguía completamente activo con varias de sus cabezas, intentando morder el propio mundo para obtenerlo en sus garras. Debía terminar lo que había iniciado hacía 10 años, cuando quedó bajo el mando de la organización nazi por orden de Fury. Habían cortado una cabeza importante de la misma Hydra cuando Pierce terminó muerto, por lo que Strike fue completamente eliminado. Shield estaba en crisis y siendo reconocidos como unos terroristas, algo que complicaría todo trabajo que hiciera bajo cuerda usando el nombre de la organización. Para su suerte tenía contactos que podían borrar su rastro. Si usaba a los hombres de Silver, seguramente obtendría buen equipo y el ejército no lo encontraría fácilmente, lo que le daría margen para eliminar a Hydra como quien había sido. Shinobi, el asesino perfecto.
Debía recuperar su katana y con la fuerza descomunal y el brazo había obtenido una mejora considerable. No estaba demasiado contento con el hecho de ser, técnicamente, un arma humana. Pero era lo mejor posible para los conflictos venideros con la propia Hydra. Era algo que obtenía para usarlo con un solo fin: proteger a Natasha. Él no era un vengador o un héroe como los demás. Siempre fue un espía, un asesino y un combatiente en las sombras, ajeno al daño que hacía y siempre siguiendo las órdenes de los demás, siendo una vil herramienta. Con las manos de Hydra fuera de él, simplemente le quedaba un camino que seguir tras la destrucción de la propia SHIELD: cazar a Hydra hasta que no quedara nada de ellos. Era lo mejor que podía hacer cuando era el único que podía detenerlos. Solo lamentaba el dejar a un lado de nuevo a Natasha. Pero no podría vivir feliz sin eliminar primero a Hydra y todas sus cabezas. Tumba de Nick Fury. 17. Steve Rogers y Samuel Wilson observaron la tumba del anterior director de SHIELD sin mostrar demasiado en su rostro, sabiendo que Bucky había logrado huir del lugar tras salvarlo a él y a Uzumaki, quien fue puesto en custodia por el ejército de Estados Unidos por sus actos como activo de Hydra. Actos que quedaron a la vista de todos cuando Natasha Romanoff colocó el USB en la central del Triskelion, desperdigando la información de la agencia por la red, a la vista de todos. No era un modo que al propio Rogers le gustara demasiado. Habían cavado hondo para SHIELD y ahora Hydra estaría completamente libre, sin un enemigo que los confrontara abiertamente y pudiendo trepar a los más alto del mundo. Algo que nadie quería realmente. Ambos exsoldados giraron sus rostros observando a su compañera, Natasha Romanoff. Los aliados de Naruto se habían esfumado cuando el ejército apareció, dejándolos a ellos con todo el desastre. Pero, de todos modos, no necesitaban más de ellos. Nunca los llamaron y no podían obligarlos a quedarse, cuando el propio Uzumaki era quien los trajo consigo. Incluso Baton se largó con su familia sin dejar demasiado rastro, solo algunos muertos con flechas en su cuerpo que el propio Clint no había retirado, con las prisas de marcharse. Pero después de todo, Barton era un vengador y no correría demasiado peligro. Sobre todo, cuando él se largó de la agencia antes de que Hydra se mostrara. ¿Dónde irás? La pregunta salió de pronto de sus labios, deslizando los ojos hacia la tumba de Fury nuevamente. No lo tengo claro. Deberé ocultarme, contestó la propia Natasha a la pregunta hecha por el capitán, quien no mostró nada en su rostro. Todos los secretos de Black Widow habían quedado a la vista de todos y la mujer sería vista críticamente por todos. Había sido la mejor espía de SHIELD y no mostró temor en completar una misión que requiriera de que la propia mujer usara su cuerpo para luego ejecutar al propio objetivo. ¿Tú qué harás? Aún tengo que lidiar con la corte y luego ya veré. Tal vez unas vacaciones, explicó el propio Rogers, mostrando una breve sonrisa por las palabras dadas, esperando ganarse la risa de Romanoff, algo que pasó a los pocos segundos de que contestó a la pregunta. Él, el Capitán América, tomando vacaciones. Sonaba realmente ridículo. Pero realmente necesitaba un descanso de todo. Sin su trabajo para SHIELD, el tiempo libre que tendría sería demasiado, volviéndose tedioso y aburrido, con lo que no podría realmente lidiar fácilmente. No era de esta época y aún estaba adaptándose, por lo que encontrar algo con lo que distraerse aparte del ejercicio, sería demasiado difícil para él. ¿Te vendrían bien, Rogers? Desde detrás de un árbol, Nick Fury se mostró llevando una ropa semejante a la de un vagabundo, con un abrigo largo verde oscuro y un gorro sobre su cabeza, tapando su calva y unas gafas de sol que cubrían el ojo dañado. ¿Usted dónde irá? Seguramente a Europa. Debo lidiar con problemas causados por Hydra y tengo que ocuparme de ello. Aunque tengo un equipo para ello, declaró el hombre, sin mostrar nada. Fury miró su propia tumba y allí dejó escapar una breve risa por ver su nombre en una lápida que indicaba el lugar de una tumba completamente vacía, sin nada importante. Es anormal ver la tumba de uno mismo, y ligeramente gracioso. Espero sorprender con ello a Hydra. ¿Lidiara con ellos? No demasiado. No es mi papel realmente, pero tengo a alguien encantado de deshacerse de las cabezas sobrantes, masculló el propio Nick, deslizando su ojo hacia Romanoff tras sus gafas. ¿Y necesitan algo de ayuda ahora? ¿Quiere que vaya? Preguntó, dudosa, Natasha. Había querido quedarse junto a Naruto si fuera posible, pero si Fury la necesitaba contra Hydra. No. Pero espero me dejes a tu novio para el trabajo. Fury dio un paso a la derecha y los tres vieron cómo lentamente el Uzumaki caminaba hacia ellos, con las manos en los bolsillos, pareciendo llevar una inmensa bolsa en la espalda. Parecía cojear levemente, haciendo una mueca casi irreconocible para ellos, pero allí estaba en su rostro.
Rápidamente Rogers recordó que el rubio fue traspasado por un trozo de hierro candente y seguramente la herida no había finalizado, probablemente. ¿Deberías andar? ¿Deberías preguntar eso, Steve? Contraatacó, deslizándose a un lado de Romanov y posando un caso beso en la mejilla de la mujer, obteniendo una sonrisa gradeada de la misma, siendo completamente feliz ante el gesto, cosa sorpresiva para Rogers. Entonces, ¿vuelves y me dejas? Indagó ella, moviendo sus ojos hacia el chico, quien mostró una mirada triste, arrepentida, obteniendo con ello que ella soltara un bufido. ¿Por qué? Solo tengo dos caminos, Nat. Me quedo y termino bajo las garras del ejército o escapo y cazo a Hydra libremente. No es muy difícil saber cuál camino tomaré, masculló, viendo los ojos verdes de su amante. Soltó un resoplido y la abrazó, apoyando su mentón contra la cabeza de la mujer, obteniendo de ella que le rodeara con los brazos y lo apretara contra él, escondiendo el rostro en su pecho por ser más alto, rozando ahora el 1,90 m. Volveré. ¿Qué me lo asegura? Declaró ella, aferrándose a su amigo de la infancia, aquel que había pasado tanto tiempo con ella y parecía querer mantenerla alejada de toda la sangre posible. Aparte de un brazo biónico, mi fuerza sobrehumana y mis habilidades mortales, preguntó, deslizando los labios formando una sonrisa pequeña, burlesca. Oh, nada entonces. Sintió como Romanov lo golpeaba ligeramente en el hombro y lo obligaba a agacharse, tomando sus labios por unos segundos. Idiota. Tú idiota. ¿Y los hoteles? Falcón gruñó aquella pregunta, extrañado e incómodo por la facilidad con que la mujer asesina y espía parecía acaramelada con el otro asesino y espía de Fury. Sentía como la bilis crecía y las ganas de vomitar aumentaban. Son demasiado mundanos, respondió el Uzumaki, riendo levemente ante los ojos en blanco del propio Wilson. No lo reconocería abiertamente, pero Falcón estaba cayéndole bien a pesar de ser un compañero del Cap ahora. Aunque Rogers también lo agradaba, pero con ello no amaba a los Vengadores. Prefiero un ático con cama enorme y jacuzzi. Puestos a querer, amaba todo lo caro, cosas que no podía permitirse pero que podía obtener si quisiera. Respiró ligeramente besando de nuevo a Romanov y se separó de la mujer mirando a Fury. Notaba la inescrutable mirada del hombre sobre él, sin parpadear una sola vez, algo que cualquier otro hubiera encontrado incómodo, pero no él. No, cuando aquella mirada había recaído en él desde que había sido un niño simplemente. Pero jamás fue una mala mirada. Nick Fury era realmente un hombre serio, siempre con la mirada más seria que podía dar y manteniendo a raya a cualquiera que lo mirara de frente. Pocas veces suavizó aquella mirada que siempre daba. Siempre serio y atemorizador. Así era Nick Fury sobre los demás, mandándoles aquella mirada completamente seria que hacía tragar e indicando que debían hacerle caso. Y él no era completamente inmune. ¿A dónde? Canadá. Tengo una base allí y necesito que reorganices SHIELD para una lucha próxima, declaró el propio Fury, suavizando la mirada por unos segundos, mostrando orgullo. Dispón de lo que necesites, pero márchate en unos minutos. No hay tiempo para más. Simplemente suspiró, sabiendo que su trabajo, el más próximo, sería demasiado complicado y con una carga sobre sus hombros mayor de lo que podía esperar. Hizo una mueca leve al pensar en la nieve y el frío de Canadá y lo tedioso que sería reorganizar una organización al completo, buscando agentes y activos para la organización. Era un prófugo de la justicia aliado con una organización terrorista, nuevamente. Espero no quedarme demasiado. No me gusta el frío, intentó hacer una pequeña broma que no salió de su garganta, cerrando la boca intentando mantenerse sereno. Deslizó los ojos hacia Natasha y pasó una mano por su nuca, mostrándole una sonrisa nerviosa. No es un adiós, Nat. Por su parte, Natasha Romanoff hizo un ligero puchero, mostrando el labio inferior hacia el frente y volviendo a la normalidad en unos segundos, dando un cabeceo hacia el que era su novio. Aún no habían aclarado esa parte. Eso espero. Naruto dio una breve sonrisa, separándose de Natasha Romanoff y notando la mirada de esta sobre su espalda. Ahora comenzaba un camino demasiado complicado que Fury le había puesto por delante, con los muros propios de un camino como el que él tendría. Era un traidor, un asesino, un espía, un prófugo. La lista era demasiado grande para meterla toda en su mente. Y aunque sabía que él no dirigiría la nueva SHIELD, el trabajo que tendría que hacer sería demasiado laborioso para todos. Mucho más cuando Natasha Romanoff no estaría a su lado. Parecía que el estar juntos aún quedaba demasiado lejos de su meta. Finfic, sin más que decir, espero que lo hayan disfrutado y hasta la próxima XD.